Voy a comenzar a grabar. Creo que ahí ya está grabando. ¿Me escucha bien, cierto? Sí. Bueno, vamos a partir. Le quiero dar las gracias a todas las personas que se han conectado. Esta actividad es una iniciativa de la Asamblea de Estudiantes de Pedagogía en Historia y Ciencias Sociales de la Universidad de Valparaíso en contexto de paro. Le pedimos a todos que por favor apaguen sus micrófonos. Creo que José Aurelia Acuña lo tiene prendido, porfis, apáguenlo. Gracias. Bueno, como les decía, en contexto de paro, el cual surge debido a demandas externas, como es la crisis política y la nula respuesta del gobierno ante las necesidades de todos, y por consiguiente por demandas internas propias de la crisis sanitaria, tales como la conectividad, la dificultad de estudiar en este contexto, entre otras razones. Nuestros invitados son Graciela Rubio, doctora en educación y profesora de nuestro instituto, y Víctor Orellana, sociólogo y actual director de la Fundación Nodo 21. Antes de comenzar voy a hacer una breve introducción al tema que preparamos con mis compañeras, y luego le voy a dar la palabra a Karina, que es una compañera de primer año, así que bacán que haya querido participar, moderando. Eso, la introducción dice más o menos así. Bueno, la educación es una acción fundamental en nuestra sociedad, porque la transforma y también la construye. Es por esto mismo que siempre ha estado en disputa. Se convirtió en uno de los principales ejes de transformación en el proyecto ideológico de la dictadura militar, convirtiéndola en un bien de consumo que se materializa con el transcurso de los años. Nuestro actual sistema educativo se caracteriza por ser uno de los más privatizados del mundo, siendo el Estado un ente subsidiario a favor de la intervención principalmente de privados. Dicha política ideológica se sostuvo y ha sostenido en el transcurso del tiempo en la Constitución de 1980, la cual establece que la responsabilidad de la educación recae en los padres, se privatiza la libre enseñanza, se disminuye así tajantemente la responsabilidad del Estado en esta. Con esto ocurren transformaciones que se complementan con la Ley de Subvenciones de 1981, que condiciona la subsistencia de los establecimientos a la matrícula y asistencia diaria más conocida como los vouchers. Por otra parte, comienzan sostenedores privados a aparecer paulatinamente en escena, en quienes recae la responsabilidad y decisión en temas fundamentales tanto técnico-pedagógicos como la contratación de docentes. El proceso de municipalización es parte de la estrategia junto a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza que asegura la continuidad del modelo. Así, los gobiernos postdictatoriales, tales como de la Concertación, no hicieron nada distinto. Optaron por el camino de la continuidad, sosteniéndose en los pilares ideológicos que ya mencionamos. En el 2005, en el gobierno de Ricardo Lagos, entra en vigencia el crédito con aval del Estado con objetivos de ampliación de matrícula y educación privada sostenida por el Estado, sin mayores cuestionamientos acerca del rol y subsistencia de las instituciones públicas. Comienza el juego entre la ilusión de una familia, el endeudamiento, la segregación en base a estándares educativos y por sobre todo la exclusión del derecho a educarnos. La Revolución Pingüina del 2006 y posterior movimiento estudiantil del 2011 cuestionaron las bases del modelo ideológico de manera articulada y así se logra poner en debate el carácter de la educación. Somos conscientes que la respuesta a dichas demandas fueron reformas estructurales que consolidaron el modelo, y que la crisis no hace más que agudizarse. En el transcurso del tiempo comienzan a visualizarse en el escenario las consecuencias del endeudamiento, por ejemplo. Sin embargo, se ha desvirtuado el horizonte en materia educativa. Creemos que es necesario no dejar atrás las pequeñas pero sustantivas ganadas que hemos obtenido y a la vez estamos convencidas y convencidos que se puede obtener más con organización y articulación social. Somos responsables de la recuperación de la educación como derecho social, nos encontramos en un contexto político y social donde las y los estudiantes no podemos estar ajenos. Es por esto que estamos aquí, porque creemos crucial pensar y reflexionar en torno al carácter de la educación en el proceso constituyente. ¿Qué es la educación? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo debería estar consagrada en la Constitución? Son algunas preguntas de las que vamos a conversar, y para eso están Víctor y la profesora Graciela. Con esta breve introducción, doy el paso a mi compañera Karina Guardia,
Y aprovecho de decir que las preguntas de los participantes, del público, la pueden hacer por el chat y van a ser respondidas al final de las preguntas que va a hacer mi compañera a los invitados. Así que muchas gracias por estar acá y muchas gracias a la profesora y a Víctor por aceptar la invitación. Muy buenas tardes, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, primero me gustaría repetir el agradecimiento tanto a quienes están asistiendo como a nuestros invitados y contarles que tenemos cuatro preguntas, una para cada uno y que van a tener 5 minutos para responderlas. Y yo cuando les queda un minutito les voy a hacer una seña para que tengan idea de cómo ir cerrando. En primer lugar, me gustaría preguntarle a la profesora Graciela, ¿cuál es el rol que cumple el sistema educativo en la sociedad y qué rol debería tener la educación en la sociedad? Ahí, comenzamos, ¿cierto? Sí. Sí. Ya. Bueno, nuevamente les saludo a todos y a todas. Saludo a Víctor también y a todos los presentes. Bueno, yo había traído un texto, ¿no? Que lo iba a leer, en donde iba a dar cuenta de algunas discusiones que hay sobre el sistema educativo nacional, pero si vamos como en este formato, me adapto al formato, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la función de un sistema educativo? Era la primera. ¿Y? Sí. ¿Y qué rol debería tener la educación en la sociedad? Según la nueva constitución, ¿sí? Sí. Ya. Bueno, los sistemas educativos son estructuras que nacen en el siglo XIX en Europa y en América Latina. Son estructuras de administración de la educación y que están dirigidas por el Estado, ¿no? Por todos los estados nacionales. Y se plantea en los sistemas educativos desde el siglo XIX hasta el día de hoy es administrar, ¿cierto?, un modo de educar sujeto a ciertos propósitos. Y los propósitos genéricos de los sistemas educativos nacionales tienen que ver con cohesionar a la sociedad, disciplinarla, ¿cierto? Y orientar o introducir, ¿cierto? Conocimientos que sean susceptibles de ser aprendidos y transmitidos a los participantes del sistema para que la sociedad se reproduzca, ¿no? Entonces, estos sistemas educativos con el paso del tiempo, siglo XX y hasta la actualidad, se van complejizando. ¿Qué significa complejizarse? Significa que van introduciendo propósitos, o sea, a los ya existentes, que son cohesionar, fueron formar ciudadanos y ciudadanas también, más ciudadanos que ciudadanas en el siglo XIX, a esos propósitos que se entendían positivos para el Estado, se le van agregando otros propósitos más de acuerdo a cómo las sociedades van evolucionando en el tiempo, porque las sociedades se van complejizando. Entonces, y además van desarrollando tecnología y van desarrollando distintos sistemas económicos o fases de los sistemas económicos que le van exigiendo a los sistemas educativos implementar formas de educar para generar ciertas condiciones en la sociedad, de tal modo que ésta se reproduzca, ¿no? Por lo tanto, hay un elemento en los sistemas educativos y nacionales, hay un elemento de reproducción, pero también una orientación reproductiva, pero también hay un margen de improbabilidad, es decir, o de disipación que el Estado no logra controlar y se da simultáneamente. Entonces, cada vez que se abre un espacio de educación, ya sea en la escuela y con sus niveles, ¿no?, educativos, y en cualquier espacio que está dentro del sistema, se abren las dos posibilidades, la reproducción, que el Estado va a tratar de que se consolide, y por otro lado, unas aperturas que son o resistencias o posibilidades de transformación, ¿no? Ahora, ¿cuál debería ser, de acuerdo a la sociedad en la que estamos, ¿cierto? ¿Cuál debería ser el rol de la educación o cómo entenderla en la nueva Constitución?
debería integrar, en el caso chileno, debería primero cuidar esta constitución muy bien cómo está redactado el derecho a la educación. Es decir, que el derecho a la educación quede explicitado, primero. Segundo, que se aclare muy bien cuál es el rol del Estado y se realce el rol del Estado en el logro, en la protección de ese derecho. Porque en la Constitución del 80 lo tenemos encubierto, como aquí se decía en la introducción, está delegado ese derecho, primero es la familia, ¿no? Y luego el Estado es el encargado de que esto funcione. Entonces ahí en la redacción, que tiene un matiz que puede ser muy sutil, es determinante, porque por una parte, ese principio o postulado que le da el derecho a la familia por sobre el Estado, se ha entendido desde una perspectiva ideológica discriminadora, ¿ya? Es decir, se ha ejercido ideológicamente para discriminar, seleccionar tipos de estudiantes, permitir el acceso, y no solo el acceso, sino que el desarrollo educativo de manera segmentada, ¿no? Eso por una parte. Y lo segundo, tendría que cuidar muy bien el principio, cómo está redactado el principio de la libertad de enseñanza, que viene también desde el siglo XIX, pero que en la clave neoliberal se leyó como libertad para emprender económicamente. En el siglo XIX he encontrado fuentes que también lo validan como principio para enriquecerse. Pero la discusión central está, y eso fue una sorpresa para mí, porque habitualmente pensamos que en el siglo XIX los sectores conservadores defendían la libertad de enseñanza por principio ideológico. Y no es solo eso, también lo defienden ante el Estado por principios económicos, ¿ya? Entonces habría que cuidar muy bien cómo se ejerce la libertad de enseñanza, cómo se redacta esa libertad de enseñanza, que siempre ha existido en el sistema educativo nacional chileno. Eso podría decir por ahora, porque podría seguir hablando más, y visto yo creo que para no copar. ¿Tienes apagado el micrófono, Karina, me parece? Muchas gracias por la respuesta, profesora. Ahora para Víctor tenemos la misma pregunta. ¿Cuál es el rol que cumple el sistema educativo en la sociedad? ¿Y qué rol debería tener la educación en la sociedad? Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar en este espacio. De verdad lo valoro mucho. De verdad es un gusto poder estar acá y compartir estas discusiones. Yo creo que Graciela planteaba bien el problema, en el sentido de que uno tiene que distinguir, yo diría, para entrar a esta discusión, voy a ofrecer una distinción, ¿no? Que es entre escolarización y educación. Porque de algún modo la educación es un proceso que es parte del proceso de la especie humana, en la medida que la especie humana, a diferencia de otras formas de vida, requiere para subsistir, digamos, de la cultura, ¿no? Entonces, es un momento, no siempre fue así, según la teoría de la evolución, esto no siempre fue así, hay una discusión que es, hay un documental muy bonito que se lo recomiendo, que se llama Cave for Golden Dreams, la traducción sería como la cueva de los sueños olvidados, ¿no? Que es un documental precioso sobre arte rupestre. Hace poco encuentran una cueva en Francia con arte rupestre que desafía varias de las teorías de la evolución que teníamos, y encuentran una flauta que tenía la escala pentatónica, ¿no? A los que son aficionados a la música, y la flauta tiene como 40.000 años, para que se hagan una idea, o sea, la escala pentatónica ya andaba dando vueltas hace 40.000 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que la humanidad requiere de la cultura y el modo en que el individuo físicamente existente, ¿no? Puede vivir de manera, puede reproducirse, puede vivir, necesita una incorporación a esa acumulado de la especie humana, que es fundamentalmente hasta el día de hoy el lenguaje, pero no es solo el lenguaje. Y este proceso de educación, de algún modo, también el aprendizaje de la lengua fue gatillando procesos de evolución, incluso a escala de la capacidad de distintos sonidos que nosotros tenemos de hacer con nuestras gargantas, ¿no? Para poder comunicarnos. Entonces, hay un proceso que es de dimensión de la especie humana, pero con la modernidad, como bien indica Graciela, yo diría, cuando surgen los estados nacionales, aparece la posibilidad de
someter ese proceso que es de autoconstrucción de la propia especie a la libertad, en el fondo a la deliberación. Digamos, porque de algún modo el ser humano se había visto hasta el advenimiento de la modernidad, o de alguna manera como presa de una historia contada por otros, dioses, condiciones naturales, etcétera, pero con esta idea de que nosotros somos constructores de nuestra propia historia, que es una idea muy bonita. La educación, sobre todo porque la educación que surge con el Estado, la educación pública es la promesa de que vamos a poder conducir este proceso, no solo para someter y disciplinar a la sociedad, que es sin duda un componente de la educación, ¿no? Hay una frase de Gramsci muy buena que toda acción hegemónica es una acción pedagógica, ¿no? En el sentido de que siempre la educación tiene un componente disciplinario, ¿no? En el sentido de que supone, siempre esto lo saben muy bien los profesores, no se lo tengo que yo explicar, la educación supone la construcción de la voluntad en el otro para aprender. Si no media la voluntad, no se aprende. Eso hace que la educación sea un proceso fundamentalmente político, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que no solo para disciplinar a la sociedad, ya el disciplinamiento de la sociedad no aparece simplemente como la obediencia a un poder superior, digamos, que te va a castigar, sino aparece como un proceso, ¿no? Yo tengo que construir ese sujeto. Pero también aparece como la posibilidad de libertad, en el sentido de que la educación pública brinda la posibilidad de que la autoconstrucción que hace el sujeto de sí mismo ocurra en un espacio que es distinto al familiar, distinto al familiar. Por eso Hannah Arendt pone tanto énfasis en que, digamos, se es libre fuera del espacio íntimo de la familia, en la medida que la familia uno está desempeñando un papel, ¿no? Siempre siendo hijo, padre, madre, hermana, hermano, digamos. En cambio, en la educación tú te puedes comportar como un ciudadano. Entonces, ahora, la pregunta yo creo que es, ¿en qué medida uno puede interrogar estos 200 años, 300, no sé cómo los comentemos, ¿no?, de educación formal y este esfuerzo de la humanidad, digamos, de conducir este proceso de la especie humana para cohesionar la sociedad y para asegurar la libertad de los sujetos? Y la verdad es que yo diría desde los 60 hasta acá, para ponernos en la historia un poquito más larga, ¿no?, desde los 60 hasta acá hay una especie de juicio crítico de esos sistemas educacionales, en el sentido de que el sistema educacional, en su esfuerzo por complejizarse, en su esfuerzo por incorporar todos los elementos que decía Graciela, de algún modo va perdiendo la capacidad de organizar el proceso de la especie, y el proceso de la especie no es que la educación desaparezca, sino que más bien tiende a sobrepasar el aula. A mí me gusta mucho una frase que se la robé a Toni Negri, que Toni Negri dice que en las nuevas modalidades de producción, la sociedad es la fábrica, de algún modo hoy día la sociedad es el aula. La sociedad desborda las aulas de alguna manera. Esto es la crisis que hay en los años 60 con la educación, y de algún modo las teorías del capital humano tratan de decir la solución a este problema del mercado, pero la insuficiencia de educación pública es previo a la introducción de la receta de mercantilización. Esto es muy importante entenderlo, porque de algún modo oponerse a la mercantilización no implica simplemente reponer la educación pública existente, menos la que había en Chile, que tuvo, después podemos profundizar, eso tuvo un grado de desarrollo muy incipiente, muy desarticulado, muy inorgánico también. Entonces, termino con esta idea tomando una frase de Rousseau, ¿no?, que no tuvo muy buena fama por mucho tiempo, que yo creo que hay que recuperar, que es la idea de la educación como cultivo, ¿no?, que de alguna manera, si es que uno hace una metáfora, este es un razonamiento metafórico muy simple, pero yo creo que no incorrecto, tuvo mala fama durante mucho tiempo, ¿no?, que si la especie humana como forma de vida, ¿no?, como forma de vida, educa de alguna manera de manera salvaje, uno aprende igual, ¿no? Uno aprende a hablar en la casa, en la calle, uno aprende esta idea que había en el sentido común de la universidad de la vida, ¿no? Yo estudié en la universidad de la vida, o aprendí en la calle, ¿no? Esta idea de que uno supone una especie de cultivo salvaje, espontáneo, mientras la modernidad siempre trató de disciplinar ese cultivo de humanidad, lo trató de organizar. Entonces, yo creo que la pregunta hoy día es, la pregunta por la educación es, ¿cómo la escolarización puede reimaginarse de tal modo de ponerse al servicio de la educación, y no al revés? Pues yo creo que toda la discusión que tenemos en Chile hoy día es totalmente la contraria, es decir, cómo optimizamos un proceso de escolarización de distintas maneras. Ahí viene el pensamiento del mejoramiento escolar,
la obsesión con las pruebas estandarizadas, la obsesión con la cuantificación del trabajo docente, cuando en realidad el hecho pedagógico, y esto lo saben también muy bien ustedes, ocurre a lo largo y ancho de las relaciones sociales. Hay un libro que a mí me gusta mucho, de Pestalozzi, siempre lo pronuncio mal, ¿no? Si estoy bien, ¿no? Que es un pedagogo, son pedagogos antiguos, siglo XIX, ¿eh? Que, no, anterior, de hecho. No, claro, no, estoy en siglo XIX. Pedagogo antiguo, pero que en el fondo las preguntas originarias de la educación tienen que ver con ir a buscar los sucesos pedagógicos donde ocurren. Piaget también tiene la misma pregunta, ¿no? ¿En qué momento se da el aprendizaje? Y yo creo que hoy día, para la pedagogía, es muy importante hacerse estas preguntas, porque hoy día, ¿dónde ocurre el hecho pedagógico? ¿Dónde ocurre el fenómeno educativo realmente existe? Porque entonces uno debería poner al servicio de ese fenómeno la escolarización. Y eso es finalmente una pregunta también de investigación. Termino simplemente con la idea de que todas las sociedades que construyen un saber pedagógico, precisamente lo que hacen es responder a esa pregunta, de una manera histórica. Por eso en la pedagogía intervienen las demás ciencias, ¿no? Porque de alguna manera la pedagogía mete en una juguera histórica todos estos dilemas. Hay un momento en que el gran problema es el analfabetismo, otros momentos que es la construcción nacional, ¿no? Ustedes saben que los franceses tienen este invento que es el modelo educacional post-revolucionario, ¿no? Que antes de la Revolución Francesa se hablaban un montón de dialectos, el francés era muy diverso, ¿no? Y después ellos lo unificaron en el parisino, digamos. Por eso hoy los parisinos no soportan al resto de los otros franceses no soportan a los parisinos. Entonces, ¿cuáles son las preguntas de ese proceso de educación real que ocurre en la sociedad chilena que la escolarización debe responder? Quizás hoy día el problema no es el analfabetismo ni la construcción, entre comillas, nacional, como era el siglo XIX. Por ejemplo, yo creo que el feminismo coloca una. Tenemos que superar la sociedad machista, por ejemplo. Y eso no es una habilidad nomás. Yo no puedo resumir eso en la semántica de la optimización. Eso es lo que quiero decir. Porque la semántica y la gramática de la optimización de alguna manera se construyó en un escollo para poder observar la diferencia entre educación y escolaridad. Entonces yo creo que para la construcción de un saber pedagógico en Chile habría que ir a la educación y después vamos a la escolaridad, después vamos a la escolarización como dinámica. Yo creo que es un gran desafío, sobre todo si es que nos vamos a plantear reconstruir la educación pública para el siglo XXI. Eso, por ahí me quedo. Efectivamente, un gran desafío, sobre todo para las generaciones en formación, como todos nosotros. Vamos con la siguiente pregunta para la profesora Graciela. ¿Cuál fue el impacto del neoliberalismo en la educación chilena y cuáles fueron los principales cambios en la educación desde la instauración de este modelo? Una pregunta enorme, pero bueno, antes de eso quiero reseñar algunos puntos de la educación que existía antes, porque efectivamente muchas discusiones se han centrado en el neoliberalismo y la relación con educación. Hay harta producción de eso, pero todavía creo que falta mucho más indagar sobre la historia del propio sistema educativo chileno y sus vacíos desde el siglo XIX hasta antes de la instalación del neoliberalismo. Entonces, quiero como plantear algunas, no sé si sentencias, ¿no? La primera tiene que ver con lo que hemos, en algunos casos, algunos estudiantes ya se los he planteado, pero que están aquí, que digamos están en el curso que dicto, tiene que ver con que en la historia del sistema, antes del neoliberalismo, siempre hubo un conflicto entre los principios modernos de la libertad y la igualdad. Eso es lo primero. Es decir, cómo llevar o hacer efectivo el principio de la libertad y la igualdad en el sistema educativo nacional. Porque si hablamos de la igualdad en términos políticos, a lo mejor vamos a encontrar mayor variedad o mayores matices o una gama mucho más amplia de posibilidades de desarrollo o de instalación de ese principio a través de los partidos, de los movimientos sociales. Pero en el sistema educativo, siempre, cuando digo siempre, es desde 1860 hasta, incluido 1973 como hito, siempre estuvo esa discusión latente, porque el sector conservador, que después se abre precisamente
a las orientaciones neoliberales, o se imbrica con los principios neoliberales, siempre le puso un límite al principio de la igualdad llevado al sistema educativo. Cada vez que había una iniciativa para instalar, ¿cierto?, el principio de la igualdad, había una resistencia. En la ley de educación primaria obligatoria, en 1920, la había, ¿no? En proyectos específicos que se desarrollan en la década del 40, que son proyectos de orden territorial, ¿cierto?, que están orientados a consolidar la igualdad, resistencia, ¿no? Y por último, el tercerito tiene que ver con la ENU, también en esta misma línea, ¿no? En la línea de, es un trayecto de propuestas de consolidar la igualdad, porque para llevarlo al sistema educativo no basta con decir que somos iguales y que tenemos derecho a la educación, sino que para que eso se plasme en la escuela como institucionalidad amplia, eso se debe llevar a aprendizajes, a acceso, a cobertura, a lo que hoy día incluso se habla incluso de la retención, o sea, al fenómeno de la escolarización y de la escolaridad. Y eso supone recursos, supone sostenibilidad temporal, y eso siempre fue rechazado por el sector conservador, siempre. Entonces, es ese sistema que era muy disperso, muy desarticulado y con profundas desigualdades estructurales en su interior, bueno, y que hubo iniciativas que no lograron sostenerse en el tiempo, hubo proyectos que no lograron instalarse tampoco. Desde la década del 20 en adelante tenemos una seguidilla de proyectos alternativos. Llegamos a 1973 y viene este influjo neoliberal en donde se reviven, ¿cierto?, estas corrientes conservadoras que van a potenciar la libertad, voy a hablar solo en educación, la libertad de enseñanza leída en clave económica y en clave discriminatoria. Eso supone que el Estado debe reducirse y por lo tanto el ejercicio de este derecho a la educación que no se podía negar en la Constitución del 80 por una serie de acuerdos internacionales y por una evolución de los sistemas educativos a nivel occidental, queda transferido a las familias. Y la libertad de enseñanza queda transferida a una gestión privada. Eso, articulado, ¿qué es lo que genera? Genera la desestructuración de la educación pública tal cual como se había desarrollado a lo largo del siglo XX. Y genera, ¿cierto?, un proceso de descentralización administrativa que da origen a los llamados, estos liceos con número, estas escuelas con número, que no es casual, y a un proceso de privatización que es paralelo. Entonces, aparece una educación municipal o municipalizada, se produce la proletarización del profesorado y un nuevo disciplinamiento del profesorado que pasa a ser controlado para reproducir este orden, con sus resistencias, por supuesto, y comienza, ¿cierto?, a potenciarse desde fines de la dictadura, básicamente en los 90, a potenciarse la administración privatizada y la competencia, tanto por los gobiernos de la Concertación como por los gobiernos conservadores. ¿Y eso qué implica? Lo que acaba de decir en parte Víctor, implica por una parte introducir, ¿cierto?, una lógica de competencia por el acceso, yo creo que al financiamiento. Lo fundamental aquí es el subsidio a la demanda. Es decir, el Estado entrega dinero de acuerdo a el número de estudiantes que tiene un establecimiento. Y eso se hace sin considerar diferencias territoriales, culturales, históricas, etc. Por lo tanto, se unifica o se universaliza el subsidio a la demanda, y por lo tanto, para poder acceder a ello, los establecimientos compiten en desigualdad de condiciones. Eso entonces, eso es un elemento. Eso agudiza entonces la fragmentación de las comunidades educativas, porque además los profesores
deben distribuirse en distintos lugares, horarios, etcétera, de acuerdo al efecto que genera la demanda. Hay más horas en un lugar, hay más horas en otro, en fin. Eso es un punto. El otro es la introducción del copago en 1994, de la ley donde la familia puede aportar, entre comillas, ante la promesa de una calidad de educación, una mejor calidad de educación, puede aportar dinero para pagar contra esta promesa que no es real, ¿no? No se cumple. Entonces se empiezan a aumentar los establecimientos particulares subvencionados. En 2006 tenemos la crisis del movimiento pingüino que dice, no, esto no funciona en la escuela, en la educación primaria y secundaria, no, esa calidad que me prometieron no es real con estas condiciones, y por lo tanto cámbiela. Y bueno, todo esto se legitimó a través de la LOCE, ¿cierto? Que termina siendo eliminada en 2009, cuando todos levantaron las manos y llegaron a un acuerdo, pero sin modificar el subsidio a la demanda, en principio. Después tenemos el movimiento 2011, en fin, que en el fondo lleva esta discusión a la educación superior, hablando de lucro, pero ya se lucraba en la educación primaria y secundaria, es decir, en ese sentido no es novedoso, ¿no? Y por último están los elementos de la globalización que inciden, neoliberal, que inciden en esta competencia al introducir elementos de estandarización para administrar, controlar, supervisar los fenómenos educativos. Por lo tanto, cuando hablo de fenómeno educativo está el enseñar, el aprender, las estrategias, las metodologías, las evaluaciones, se estandariza, se introducen principios de gestión de información generalmente cuantitativa, ajena a las realidades de las comunidades educativas, y además en una lógica también de rendimiento económico, que se traduce en un valor del establecimiento, ¿no? Este es mejor, entonces voy para allá, subsidio a la demanda, más para allá, ¿no? Y eso va generando no solo la segmentación inicial, sino que va generando, se me olvida siempre la palabra, ¿cómo se llama? Cuando además tú segmentas socioeconómicamente, porque además el copago lo que hace es profundizar eso, y lo haces territorialmente. ¿Cómo se llama el término? Se me olvida. Ya me voy a acordar. Pero es segregación, segrega. O sea, no solo, entonces se le va agregando una capa. Entonces la desigualdad aumenta, se profundiza con una segmentación educativa, esa desigualdad de origen, y se le agrega una segregación. Es decir, algunos están territorialmente determinados y culturalmente determinados a acceder a ciertos beneficios y otros no van a poder acceder. Eso podría decirlo en síntesis. Es complejo, son hartos elementos. Sí, una historia compleja la de la educación en Chile y en Latinoamérica. La siguiente pregunta para Víctor dice así. ¿Cómo se han entendido estos cambios en la educación chilena desde el movimiento estudiantil? ¿Cuáles han sido las principales demandas y aportes de este movimiento? Bueno, oye, yo quisiera sumarme un poco, y decir, muy bueno el resumen que hace, o la síntesis que logra Graciela del proceso de mercantilización, que yo creo que es importante observarlo, ¿no? Porque a veces o sea, en la medida de que lo que había antes de la mercantilización no era un sistema homogéneo ni construido, ¿no? Ni completamente, sino que más bien era una yuxtaposición de procesos de construcción inacabados todos. Y probablemente la razón es que las fuerzas sociales dominantes en Chile nunca fueron capaces de construir como una hegemonía en todo el territorio. Chile era, hasta hace poco tiempo, era un país bueno, que tenía una población, una parte muy atrasada, muy ajena a los procesos de modernización. Piensen ustedes que tanto la anexión del norte es muy nueva, es muy reciente en la historia de Chile, y en ese mismo periodo también se hace la llamada pacificación de la Araucanía, que es un genocidio encubierto, que hace el Estado, por el cual nunca ha pedido perdón, el Estado chileno. Yo siempre pongo el ejemplo, como soy del norte, que hasta la guerra del Pacífico se hablaba Kunza. Hoy día el Kunza es una lengua muerta. O sea, el Estado de Chile tiene a su haber liquidado la lengua.
Es complicado eso, ¿sabes? Tú le cercenas una riqueza al mundo. Cuando tú matas una lengua, matas una forma de ver el mundo. Entonces, de alguna manera, sobre todo con lo que está en el chat, Chile, yo no estoy sugiriendo que Chile tenga la construcción nacional resuelta. Estoy diciendo que los problemas hoy día civilizacionales, por llamar de algún modo, no son necesariamente los del Estado Nacional cuando se construyó el Estado Nacional. O sea, tú ya tienes problemas de escala civilizacional que son diferentes, que son eso. Cuando tú reconstruyes la educación, tú no solo tienes que, porque hay que hacer lo del terminar con el voucher, y hay que llegar a la educación gratuita, hay que terminar con el copago, hay que llegar a una educación pública, y no podemos estar en esta locura de seguir financiando un negocio, ¿no? Que lo seguimos haciendo. Con todos los proyectos que se han aprobado, lo seguimos haciendo. Pero ¿bajo qué proyecto civilizacional? Y eso no puede ser simplemente porque, por ejemplo, la Ley General de Educación, claro, pone una serie de fraseología de los fines de la educación, pero eso es fraseología. Podemos poner cualquier cosa. Sí, que tiene que ver con cuando se fundan los sistemas educacionales, esas fuerzas sociales que los fundan, se imaginan esas sociedades a 100 años después, 200 años, como nosotros nos imaginamos 100 años después, chicos. Entonces, en virtud de eso, a lo mejor tú montas una construcción, una escuela. Pero yo quería, sin rehuir a la pregunta que del movimiento estudiantil, que me parece muy importante, quería retomar esta idea de que en realidad lo que hay que recuperar mucho la discusión de los 60, porque la ENU, la reforma universitaria y la reforma del 65, no es para casarse con ninguna, ¿no? Pero esos tres eventos suponen un debate que es recién el debate de construcción de una educación pública moderna en Chile, como articulada, como debate, se lo plantea. Yo conozco mal de cerca el tema universitario. La discusión sobre la reforma universitaria en los 60 bien puede entenderse como la fundación de la Universidad Moderna en Chile, como el intento de fundarla. La USACH tiene que ver con la discusión entre alta cultura y cultura media, la UT, que es la Universidad Técnica del Estado, quintuplica su matrícula. Se vive un proceso de modernización vertiginoso. ¿Qué quiero decir con eso? Que el golpe, o sea, la reacción de los conservadores es contra ese proceso, porque ese proceso tensa todas sus formas de dominio sobre la sociedad. Por ejemplo, el papel subalterno de la mujer en el plano de la familia. Por ejemplo, tensa el dominio que hay al interior de las élites respecto de sus propios hijos. No es casualidad que el movimiento Reforma está en la Universidad Católica. O sea, el movimiento Reforma, me refiero a la reforma universitaria, la ENU alcanzó a estar muy poco tiempo como discusión, allende la retiro inmediato ante la situación de bloqueo que se produce, ¿no? Probablemente no por su contenido, sino por el mensaje, y hay una discusión que dar. Entonces, hay mucho de la mercantilización en Chile que tiene que ver de abortar ese proceso de los años 60, ¿no? De cancelarlo. Y luego lo que se produce es, claro, es la mercantilización de la educación, pero es el mercado entonces el que genera la educación universal en Chile. Es el que termina siendo mayoritario en términos de la matrícula. Y por lo tanto, el mercado, no es que tú en Chile mercantilizaste tomando la educación pública y simplemente la trasladaste a mercantilizar, sino que el mercado creó escuelas. Las creó. Y creó el liceo, y creó universidades, y con el tiempo eso se transformó en la viga fundamental educacional de este país. Entonces, yo creo que ahí el mercado tuvo un papel constituyente que tiene todas las características que decía Graciela, porque cuando tú mercantilizas, ¿qué es lo que hace el capitalismo en cualquier terreno de la sociedad en que se mete? Es porque el capitalismo hizo esto en la agricultura, por ejemplo. Porque antes el cultivo de la tierra tenía una dimensión, por decirlo de alguna manera, valórica. O sea, había una idea de comunalidad con la tierra. La tierra no era una cosa nomás que yo la agarro y la saco y la vendo, ¿no? Por lo tanto, la operación que hace el mercado cuando se mete en la educación tiene que ver con esta acción que es fundamentalmente política. La educación tiene que transformarla en un proceso técnico. Porque hay una cosa muy que esto que estudia Marx, ¿no? Que para que entre el mercado tiene que cuantificar, porque el valor tiene que producirse y realizarse. O sea, tiene que haber un precio. ¿Y cómo yo te vendo un kilo de educación? ¿Cómo yo le pago a los profesores? Entonces, y yo diría que el saber, que quiero agregar que la mercantilización de la educación en Chile está vinculada a una serie de preguntas por la educación que tienen implícito el objetivo de medirla, cuantificarla y optimizarla. Entonces,
no es solo la mercantilización, sino que con la mercantilización viene una concepción de lo que es la educación, que la reduce al proceso de escolarización. Entonces, de algún modo, lo que está tratando de hacer el movimiento estudiantil, intuitivamente, ¿no? Quizás en los 90 muy pegado a un discurso antiprivatización, ¿no? Antiprivatización. Es decir, no me privaticen a mí, que es el discurso de los movimientos de los 90, pero yo diría de los 2000 en adelante, ya lo que hay es una, digamos, es una respuesta de resistencia, pero no solo ante el hecho de que la escuela sea privada y que eso produzca desigualdad, ¿no? No es solo contra la segregación, no es solo contra la falta de movilidad social o la crisis del CAE, ¿no? Hay una resistencia contra este suceso mismo de objetivación, de cosificación, decía Lukács, ¿no? De la educación. Por eso yo creo que esto está simbolizado en la resistencia al CINS. Los colegas ahí que fundan la campaña Alto al CINS, me acuerdo de haber conversado en 2014, yo mismo pensaba que era algo muy radical para Chile, digamos, tener una campaña contra el CINS, pero ellos demostraron que fue positiva, en el sentido de que el movimiento estudiantil no solo rechaza la escolarización mercantilizada, ¿no? Sino que rechaza su operación fundamental, que es la subsunción de la vida en un proceso técnico. La investigación que he trabajado es radical, como por ejemplo, esto lo saben muy bien ustedes, que por el tema del ensamble de CIMSE, PSU, lo que significa el paso de la educación media a la educación superior, genera una carga laboral en los sujetos, una carga de trabajo, que tenemos jóvenes de 15, 16 años que no tienen tiempo, y no es casualidad que el problema de salud mental sea un problema hoy día a discutir para profesor y para estudiantes. Entonces, ahora, el movimiento estudiantil es una crítica a eso, y por mientras el mercado, en la medida de que es criticado como en una trampa de arena, mientras más se mueve, más se hunde, más vuelve la educación un suceso instrumental. Porque es lo que pasa ahora con los últimos paquetes legislativos, que vuelven a la educación algo tan que hay que medirlo todo, que todo es instrumental, que va produciendo en los sujetos una situación de agobio. Entonces, lo que ha hecho el movimiento estudiantil es, primero, alertar sobre eso, en los 2000, yo diría 2006, 2011, pero yo diría ya post-estallido, sobre todo la resistencia al CINSE y la resistencia a la PSU, ya está poniendo en cuestión el funcionamiento de la educación. O sea, ya la educación entra en una crisis no solo de legitimidad, por decirlo de alguna manera, sino una crisis de funcionamiento. Entonces, creo que es muy importante. Ahora, es muy importante ese papel, porque de alguna manera ese papel ha permitido armar, en el buen sentido de la palabra, no de armar con arma de fuego, sino que entregarle elementos en general a la sociedad para poder resistir un proceso brutal de mercantilización de las relaciones sociales, que se lleva a la salud, la previsión, todo eso. Entonces el movimiento estudiantil ha jugado un papel muy progresivo en la sociedad chilena, de resistencia, pero también muy progresivo. Termino con esta idea, de nuevo, lo que decía al inicio, que entonces la pregunta que queda instalada es, si yo rechazo esta forma mercantil, si esta forma mercantil a su vez cada vez que trata de arreglarse, se empeora, en el sentido que se vuelve más agobio, más tiempo, incluso las iniciativas buenas, por ejemplo el PASE, que es súper positivo en su formulación, probablemente ustedes lo conocen, termina siendo una carga de agobio por la medida que te suma horas de trabajo al estudiante que precisamente tiene que colaborar, tiene que ayudar. Entonces, tiene un montón, cada vez que interviene genera más crisis. ¿Qué subyace? ¿Cuál es la pregunta hoy día en el sentido de recuperar el problema de la educación? ¿Cómo construimos un sistema, es decir, un sistema que funcione, pero al servicio del problema de la pedagogía y al servicio del problema de la libertad? Yo creo que esa pregunta es hoy día, en mi opinión, la rebeldía radical que pueden contestarse los jóvenes. O sea, contestar esa pregunta es donde yo creo que hay que abrir la imaginación y hay que inventar nuevos mundos, ¿no? La historia, de algún modo, yo creo que en Chile hay una frase, con esto cierro, que hay una frase muy buena de Eatbone, ¿no? Para el Mundial del 62, que dice, como no tenemos nada, lo vamos a hacer todo, ¿no? Después del terremoto. Que Chile, ¿cómo iba a organizar Chile un Mundial después de ese tremendo cataclismo que fue el Mundial del 60? ¿No? Yo creo que ustedes, la generación de ustedes, puede reimaginar el ensamble entre educación y escolaridad para el siglo XXI. Puede repensarlo. Ya lo está haciendo de alguna manera. Ya lo está haciendo. Cuando plantea el tema de la salud mental,
cuando plantea el tema del feminismo, las demandas de las disidencias sexuales, ya están el tema de los cuidados, por ejemplo, el tema de la educación sexual, ya está incipiente allí otra cosa. Yo creo que desplegar esa otra cosa es la tarea de hoy día, intelectual y también práctica. Eso. Yo quería agregar una cosita a lo que acaba de decir Víctor, un matiz. Uno podría decir que en la década del 60, claro, empieza esta discusión, vamos a decirlo así, macro, y pensando la educación secundaria y superior, ¿no? Pero yo creo que habría que hacer algunos matices ahí a la afirmación, porque en los años 20 y hasta el 40 también tuvimos, pero el foco era la primaria. Es decir, y efectivamente había que cambiar la escuela primaria, porque si uno mira en el largo plazo, además, es la institución que ha prevalecido por mayor tiempo y por el cual toda la masa social transita hasta el día de hoy, con dificultades, etc. Pero había que cambiar la primaria, sus planteamientos de enseñanza, sus espacios relacionales, y había teoría. Y quiero hacer una distinción ahí, porque, y en esa teoría, era una teoría bastante amplia, por decirlo de alguna manera, era una teoría pedagógica. Es decir, una diferencia importante con las reformas de la década del 60 es que muchas vienen, ¿cierto?, desde las teorías, o están ancladas a las teorías del desarrollo, y vienen desde un marco económico que después la dictadura continúa con el neoliberalismo, y en ese sentido hay continuidad en la reforma de los 60 y las reformas neoliberales. Ojo con eso. O sea, hay un enfoque mercantil. No, sí, es mercantil. Podremos discutir si es mercantil o productivista industrial en la primera y mercantil en la segunda. Son énfasis distintos, pero son teorías que vienen desde la economía. En la década del 20 se pensaba, y hasta el 40, se pensó la escuela desde teorías pedagógicas. Y ahí yo quiero poner el último punto, y en esas teorías pedagógicas estaban implicados movimientos feministas, diversos movimientos feministas de la época, movimientos pedagógicos, de trabajadores, de profesores y profesoras, movimientos anarquistas, ¿verdad?, de la época, es decir, un conglomerado de propuestas que venían desde la sociedad para, ¿cierto?, transformar esta escuela primaria que era la gran institución que se valoraba y por la cual transitaba la mayoría, pero muchos no la terminaban por esta desarticulación. ¿Ya? Entonces, la secundaria y la superior, la educación superior, claro, efectivamente tiene que ver con la evolución del sistema y es posterior, entonces una élite llegaba a la universidad, ¿no? No es una institución masiva y a pesar, y hoy día también plantea la discusión actual, o sea, hoy día hay muchos estudiantes en el sistema superior, se masificó también, pero con las condiciones que conocemos, ¿ya? Entonces ahí yo planteo más una pregunta o tipo de reflexión, es decir, que tiene que ver también con los partidos políticos. Porque los partidos políticos de Chile, de centro e izquierda, el de centro voy a aislar un poquito al Partido Radical, que es una excepción histórica, pero los partidos de izquierda no han pensado la educación desde la educación. La han pensado en función o de una revolución o en función del desarrollo económico. Por lo tanto, la piensan desde estructuras y de marcos conceptuales externos al campo educativo. Y ahí se produce un desfase súper importante, un vacío que en el fondo explicaría en parte estas distancias que hay entre el funcionamiento del sistema y los propósitos declarados, etcétera, más allá de la corriente ideológica, por supuesto, que enfatiza un aspecto u otro. Entonces, ahí hay un tema que no es menor, ¿no? Si uno mira, es como que no les interesa educación. Lo voy a decir así, bien coloquialmente, no les ha interesado, ¿no? La ven como, literalmente, en función o en relación al logro de un objetivo que ellos llaman político, como si la educación no fuera una actividad política, ¿no? Eso solamente quiero agregar. Permíteme un segundito, Karina, que yo le encuentro toda la razón a Graciela, precisamente solo quiero abundar en su argumentación que los 60 y los 20 son los dos momentos de crisis, primero los 20 de sociedad oligárquica, 60 crisis del Estado de compromiso, pero son momentos de crisis y dominación de las élites. Y yo creo que ahí se dan, y tiene toda la razón en términos de la centralidad pedagógica que tiene la discusión de los 20, yo creo que son esos dos momentos los que hay que mirar, porque de alguna manera 2019 se parece a eso.
abre un momento parecido de impugnación de la élite, de apertura de mundos posibles, ¿no? Y yo creo que la crítica que hace Graciela a cómo la izquierda ha entendido, y también podríamos agregar ahí el 60, que también de alguna manera subordinada a esta teoría del desarrollo. Yo, como trabajo más tema de educación superior, recomiendo un par de textos de Vasconi, por ejemplo, que también se hace que la universidad se piensa en ese momento para el desarrollo, sometida a uno como una teoría del desarrollo y no como una conciencia crítica. Bueno, yo creo que hay que hacer ese cruce histórico, y tiene toda la razón en eso. Sí, claro, muy interesante lo que comentan y claro, yendo con la siguiente pregunta al contexto actual, que como dicen, se parece a otros momentos de crisis. La tercera pregunta va para la profesora Graciela. ¿Cuál es el carácter de la educación que debería quedar consagrada en la Constitución en el proceso actual? Bueno, yo creo que algo mencioné al inicio, pero si tuviera yo que profundizar, que es algo que no está todavía definido, o sea, y que tiene que ver con lo que la sociedad actual requiere, ¿no? O sea, cuando hacemos el carácter, es decir, entenderla desde su fundamento, vamos a decir así, humano, ¿no? Y social, evidentemente. Entonces, yo creo que primero debe resguardar el principio, como dije al inicio, de la igualdad, que siempre ha estado desperfilado, porque la Constitución del 25 tampoco estaba. Estaba la educación como atributo o función del Estado, es una línea, la Constitución del 25, estaba dentro de las libertades individuales. No tenía esto es muy importante, la forma y el fondo, ¿no? No tenía un apartado específico para destinar a este ámbito tan primordial en el desarrollo humano y en el desarrollo de una sociedad. Cuando digo desarrollo, no de las teorías, sino que en el fondo que una sociedad se piense a sí misma, que una sociedad sea capaz de lograr o dar las condiciones para que los sujetos que la componen desarrollen la felicidad o desarrollen todo su potencial. Por lo tanto, ante la pregunta, yo creo que debería resguardar con mayor precisión y cuidado el principio de la igualdad, pero no solo de la igualdad en el acceso, porque ya no basta con la igualdad. Las sociedades actuales se han complejizado más y por lo tanto se requieren otras políticas introducir, cuando digo orientaciones, ¿no? Y creo que la que hay que introducir es la del reconocimiento. Es decir, introducir perspectivas que logren, en el fondo, promover o desarrollar espacios para que todos los sujetos que componen la sociedad se sientan parte de la sociedad y desarrollen este potencial, ¿no? A eso apunta en parte las teorías del reconocimiento, es decir, y eso está asociado a las teorías de justicia social. Entonces, cuando hablamos de diversidad, cuando hablamos de diferencias, cuando hablamos de principios o relaciones teóricas políticas como la interculturalidad, tienen que ver con teorías del reconocimiento, ¿no? Cuando hablamos de diversidad de género, cuando hablamos de identidades, tienen que ver con políticas del reconocimiento. Y la educación es un espacio primordial para, ¿cierto?, generar de alguna manera condiciones que primero le den el espacio a esta forma de ser y estar en el mundo, pero al mismo tiempo habiliten, porque es lo que tiene la educación, como derecho humano, otro principio, dicen que es la llave o la puerta de todos los demás derechos. O sea, si no hay una sociedad educada, y ahí viene otro concepto, una sociedad consciente de sus derechos, y para ser consciente de tus derechos tienes que haberte educado en algún espacio, sea autónomo, colectivo o la escuela. Si esa sociedad no es consciente de sus derechos, no puede, ¿cierto?, en el fondo promover transformaciones para las inequidades, las desigualdades. Por lo tanto, la educación de alguna manera tiene que nutrirse de estos principios, del reconocimiento, de la justicia social y de los derechos. Particularmente creo que usar como referente los derechos humanos aporta.
Obviamente que hay distintas lecturas de los derechos humanos, en fin, y de su aplicabilidad, pero creo que aporta, ¿no? Es como nutrirla. Ya no basta entonces con decir la libertad, sí, o sea, fíjate, libertad, igualdad, justicia social, derechos. ¿Mm? El siglo XIX, solo libertad, y de algunos, hombres, blancos, ¿no? Siglo XX, otros poquitos. Siglo XXI, libertad, igualdad, justicia social. Algo se hizo en el siglo XX, pero no se consolidó, de los dos últimos. Y derechos, bueno, son más recientes. Eso. Muchas gracias, profesora. Ahora para Víctor, la misma pregunta. ¿Cuál es el carácter de la educación que debería quedar consagrada en la Constitución? Bueno, yo muy de acuerdo con lo que decía Graciela, solo agregar que primero reafirmar que la pregunta por la educación, y esto, como yo no soy profesor, yo soy sociólogo, no soy pedagogo, ¿no? Supone, al menos en una dimensión de educación intelectual, una discusión de formulación de proyectos, supone una centralidad del profesorado y de la pedagogía fundamental, ¿no? Muy importante, porque Chile es un país que durante el siglo XX fueron las normales, quizás las más importantes, luego cuando tras 73, yo diría la pedagogía gerencialista y en mixtura con las ideas más conservadoras es la que termina dominando, y hoy se requiere construir otra. Y ahí yo creo que son irreemplazables. Entonces yo más bien aporto como una ciencia auxiliar, digamos, en este sentido, como sociólogo. Y lo que yo podría decir sobre eso, es imaginar qué educación quieres en el futuro y luego bajar a la Constitución hoy día y qué instituciones te permiten construirla. Porque hay que tener cuidado con el tema de la fraseología, ¿no? La operación mediante la cual la libertad de enseñanza se transformó en libertad de empresa, aprovecho a recomendar este libro de Miguel Zárate, ¿no? Que es muy bueno, es la educación como actividad económica, súper grande, es una operación súper compleja que tiene que ver sobre todo con las instituciones. No es tanto la frase, digamos, sino que hay un entramado institucional que le permita al neoliberalismo hacer eso, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cuál sería el entramado institucional nuestro? Para reimaginarlo. Entonces, yo creo que para eso, para imaginar ese entramado institucional y lo que corresponde en constitución, luego lo corresponde en legislación, lo que corresponde, porque es una totalidad bien compleja, hay que imaginar. Y yo creo que un primer elemento tiene que ver con que quizás durante los siglos XIX y XX la educación siempre está al servicio del trabajo, o sea, son sociedades cuyas poblaciones activas se están expandiendo y que la educación aparece como un proceso de preparación de obreros, obreras o de ciudadanos, digamos. Pero para un momento después. Es decir, la educación aparece como un momento previo para realizarse después. Pero a la medida de que hoy día tenemos una jornada laboral que en principio en los próximos 100 años, gracias a la automatización del trabajo, tendría a reducir y se prolonga el tiempo de vida, aparece ante la humanidad como posibilidad que ya la vida humana no se concentra solo en las actividades que Marx le llama el trabajo necesario, ¿no? Sino que aparece la posibilidad de mayores porciones de la vida como tiempo libre. Yo creo que eso es muy importante. ¿Y por qué es muy importante para la educación? Porque eso implica imaginar la educación no como preparación para un momento después, sino como actividad directa de creación de sociedad, y por lo tanto como una participación legítima en la vida. Esta idea de educación para toda la vida, que lamentablemente está decodificada siempre al ritmo del mercado del trabajo, ¿no? Entonces, saco una licenciatura para tener pega, después saco un diplomado para mantenerla, después saco un magíster para mantener lo que ya no me sirve con el diplomado, y después estoy próximo a jubilar, y como no tenemos pensiones nos jubilamos y murámonos rápido, ¿no? Porque para no yo diría que habría que reimaginar entonces ya la educación no solo como un momento de preparación para otra cosa, y tomando esta idea de Rousseau del cultivo, ¿no? Como un derecho al cultivo libre de la vida, al desarrollo libre de la vida, de las actividades que son significativas. La educación, de alguna manera, sobre todo en los ejemplos de experimentación pedagógica, citaba Graciela la reflexión anarquista, yo también recomiendo mucho. Hay un experimento ucraniano anarquista muy interesante post-revolución rusa, ¿no? que son algunos de los telones de fondo donde está pensando Vygotsky, por ejemplo, algunas cosas.
que hay que imaginar la educación no solo como la lección o la escolaridad, sino que más bien como un espacio de desarrollo vital, que está a lo largo de la vida. Y por lo tanto eso implica que ya no es, yo creo que dentro de la educación deberíamos imaginar cómo reducimos los tiempos necesarios, o sea, cómo reducimos los tiempos obligatorios y aumentamos los tiempos libres. Entonces, y luego, en la medida que hay un desarrollo libre de la vida, de cultivo de la vida, se da también en un contexto cada vez más social. ¿En qué sentido cada vez más social? Digo que así como es desbordada el aula, hoy día en el siglo XXI también es desbordada la familia. Hay tareas que durante el siglo XX se pensaron exclusivas de la familia, como el cuidado, por ejemplo, iba a decir familias mucho, de la mujer, exclusivas simplemente, que hoy día aparecen, y eso no solo tiene que ver, en mi opinión, con la reivindicación lucidísima del feminismo, sino que son cuestiones de emancipación humana, o sea, que entendamos que el cuidado es una tarea humana. Eso es algo bueno para la sociedad, ¿no? Por lo tanto, a través de esa institucionalidad, que es para el cultivo libre de la vida, también la sociedad debería concurrir al cuidado y hacer de la creación y el cuidado de la vida una tarea más amplia. Y por lo tanto, esta vieja idea, porque hay una idea muy bonita que está en el libro, en el Emilio, ¿no?, de Rousseau, que tiene que ver con el amor, ¿no? El amor como vínculo, recuperando lo como pensaban los antiguos el amor, ¿no? Que el amor tenía que ver con la afiliación social, no simplemente íntima, ¿no? Nosotros, la educación como espacio de cuidado y de cariño y de construcción para toda la sociedad. En el fondo, que de alguna manera los hijos y las hijas van a ser hijos de más, en un sentido más colectivo. Entonces, yo imagino una institucionalidad que pueda, bajo este horizonte, coordinar cuestiones que hoy son de cuidado, de salud y escolares, en un espacio institucional que dé herramientas para el cultivo libre de la vida, a lo largo de toda la vida, ¿no? Y ahí uno puede imaginar cómo sería eso, no solo en una sala de clase, ¿no?, que es donde se reduce, sino a lo largo y ancho de la vida social y personal, ¿no? Hay esta búsqueda muy bonita que hay entre el acomodo entre la vida íntima y la escuela, ¿no?, que hay entre la madre y el preceptor, que eso está en todo el origen, la discusión original de la pedagogía. Insisto, yo no soy pedagogo, lo he estudiado luego por mi interés en la educación, ¿no? Pero que hoy día nosotros podríamos decir, mucho de eso se puede dar en contextos institucionales, ¿no? En contexto, y yo creo que entonces, ¿cómo vamos cimentando? Porque, por ejemplo, la crisis de los cuidados tiene que enfrentarla también, tiene que colaborar la escuela. Y por ejemplo, el tema de la salud. La salud tiene que ver no con atención hospitalaria. No te sirve de nada tener una atención hospitalaria si tienes una vida que no es saludable, ¿no? Entonces, la educación también debiese tomar el problema del cuidado de la salud. Por ejemplo, cómo cultivamos en Chile la alimentación y el aprendizaje sobre cómo alimentar. Entonces, cómo recuperamos el problema de la soberanía alimentaria, por ejemplo. Entonces, estoy diciendo, al lado de cada escuela debería haber un huerto. Debiésemos recuperar. Nosotros tenemos un suelo riquísimo, sobre todo en la zona central, por ejemplo. Entonces, educación no es, yo creo que para la Constitución es qué instituciones nos permiten entenderla de una manera mucho más articulada. Algunas cosas están, por ejemplo, los uruguayos tienen un programa de cuidado que articula varias políticas sectoriales. En chiquitito, el Chile Crece Contigo, ¿no? Este programa pequeño para el cuidado de la vida, ¿no? Del embarazo. Es un esfuerzo intersectorial, digamos, que articula. Estoy pensando en tomar eso y hacerlo mucho más grande, ¿no? O sea, la educación del siglo XXI debería ser la articulación de varias cuestiones y reimaginar el tiempo vital al interior de esos sistemas como tiempo de ejercicio también del tiempo libre. Y yo creo que por ahí vamos teniendo algunas claves de qué imaginar ahora. Muchas gracias. Yo quería agregar de nuevo el dato histórico. Esos planteamientos, pero en clave de la década de los 40, sí fueron ya se trataron de implementar. El plan territorial experimental de San Carlos tenía eso, claro. Lo que pasa es que el sector conservador lo cerró. Lo cerró. No le dio, no le quiso dar los fondos y tenía 9 instituciones que estaban acopladas o articuladas entre sí territorialmente en una zona oligarca como San Carlos, para educar a campesinos, ¿no? Entonces, ese proyecto era fabuloso, tenía escuelas ambulantes que iban a recorrer los campos, tenía bibliotecas, tenía la valoración de la cultura, y había introducido, ¿cierto?, la educación llamada experimental,
centrada en el estudiante, en fin, y en el mundo, en el entorno del estudiante, la vida social y política, y era administrado por profesores primarios, Víctor Troncoso, Aidea Zócar, etc. Bueno, esos proyectos hay que volver a mirarlos, ¿ya? Porque ahí hay claves. Lo que pasa es que esos han sido olvidados porque no fueron proyectos exitosos. Hay toda una línea de estudio de los proyectos que no han sido exitosos, ¿no? Y es súper importante mirar ahí porque tendemos a, o podemos tender, sobre todo en los contextos actuales, a suponer que lo que estamos pensando, lo digo en conversaciones, ¿no? Puede parecer muy novedoso, pero ya estaba, ¿no? Lo que sí hay que hacer es hacer esas actualizaciones conceptuales y ver, como dice Víctor, cuando digo conceptual es qué concepto de ser humano es el que queremos promover, ¿cierto? ¿Qué sociedad es la que queremos desarrollar? ¿Quiénes son los que tienen ese derecho a participar? Etcétera, ¿no? Y por lo tanto de ahí viene qué aprender, cómo hacerlo, etcétera. Y se me fue la idea. Pero yo solo quiero decir que qué bueno, porque lo de San Carlos de verdad es muy importante verlo. Sí, Fue un proyecto muy interesante. Hay otros también, o sea, en la historia sí, de Chile, pero ese en particular tiene mucho de esta discusión y sobre todo un sistema de un problema civilizacional, que era justo en una situación que se considera en ese momento atrasada, en un lugar, entre comillas, y pucha, cualquier información ahí nos sirve. tenemos un artículo publicado con Leo Ay, Sandón sobre sí, eso, sí, lo puedes sí. encontrar. No, sí, ese artículo lo conozco, pero Ya, si hay más información de eso, porque aquí hay poca, hay porque poca, sí, eso te decía, precisamente poca. mm, eso. Bueno, sí, muchas gracias por los aportes. Ya pasando a la última pregunta, que igual ya se ha tocado un poco en las respuestas anteriores, así que les voy a pedir que por favor sean concisos y también para alcanzar a responder algunas preguntas de los asistentes. Bueno, la pregunta dice así, para Graciela. ¿Cuáles son los desafíos de los actores de la educación en el proceso constituyente que se avecina? Eh, bueno, sí, yo creo que hemos contestado. Tiré algo muy cortito porque me interesa más escuchar preguntas o ver si... bueno, yo creo que es algo que debería, ya no está del todo instalado, pero, o sea, para poder plantear, ¿cierto? Es una cadena, ¿no? Es un ciclo. Para poder plantear estos cambios que estamos pensando, necesitamos que haya estudiantes, profesores, profesionales que estén en la misma sintonía, ¿no? Que estén pensando esto, y por lo tanto, y espacios donde esto se pueda discutir abiertamente, porque es muy difícil históricamente desmantelar, aunque está muy ya debilitado y desacreditado, pero desmantelar por completo, no voy a hablar del sistema neoliberal, sino que de la instalación de el neoliberalismo en las vidas. Estos principios de rendimiento, estos principios de utilitarismo por sí mismo, ¿no? Esta rentabilidad temporal, este presentismo permanente, ¿cierto? Es muy fuerte y muchas veces te reduce capacidad para pensar otros momentos, otras experiencias, por ejemplo, para pensar ideas que no son tan cercanas a tus visiones del mundo. Entonces, yo creo que hay que generar más espacios de diálogo sobre estos temas para ir reconociendo formas de entrar a la discusión y a propuestas para que quienes participan efectivamente puedan tomar decisiones o promover decisiones. O sea, después de octubre del 2019 fue evidente que los derechos humanos no están instalados como un principio rector de las relaciones sociales, políticas, no es parte de la cultura política. Hay algo, pero hay un océano ahí por transitar, por ejemplo, ¿no? Porque no es solo un problema de las instituciones, es un problema sistémico, social, es político, ¿no?
Entonces yo creo que es crear espacios para socializar, discutir, para poder reconocerse, básicamente. Muchas gracias. Para Víctor, la misma pregunta. ¿Cuáles son los desafíos de los actores de la educación en el proceso constituyente que se avecina? Bueno, es una pregunta de naturaleza más política, y no es por rehuir, pero antes de, para entrarla, creo que hay algo que se puede agregar a la discusión que veníamos teniendo, que es que no solo la idea de educación, sino de qué idea de ser humano tenemos. Pero no solo una idea de, yo creo que hay que tener una idea de ser humano no solo en términos de sus derechos, sus potenciales, sino que del tipo concreto de sujeto que nos estamos imaginando. O sea, la ilustración, por ejemplo, este texto de Kant, se imagina una sociedad de personas ilustradas. ¿Y qué significaba eso? Entonces pone varios ejemplos. El que a mí más me gusta es la relación con el médico, ¿no? Entonces, estoy ocupando términos modernos, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que decía Kant? Una persona ilustrada no simplemente va al médico a que le dé una pastilla cuando está enfermo, sino que se pregunta por qué me enfermé. Y si yo carreteo todos los días, trabajo 12 horas diarias, probablemente me enfermo. Entonces me tengo que preguntar. Entonces, la persona ilustra ya. Entonces, hay un nivel de ilustración que está asociado a la educación básica, hay un nivel de ilustración que está asociado a la educación media, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo creo que hoy día tenemos que tener un horizonte de una dimensión mayor de ilustración, por decirlo de algún modo. Que es posible por el avance de las tecnologías de la comunicación, por la socialización, por esto que le llaman globalización, que es otro proceso que es mucho más antiguo, pero que la globalización como consigna, hay que dudar mucho de ella, pero el proceso que está detrás. Entonces, yo creo que, le subyace a la pregunta de la educación un nivel mayor de ilustración. Y pongo el caso del terraplanismo. Por ejemplo, el terraplanismo surge no por gente tonta, es decir, el problema del terraplanista es que son inteligentes. Pero es una inteligencia, de alguna manera, son razonamientos de sentido común, pero desacoplada al acumulado intelectual de la especie humana. Entonces, en la medida de que la propia humanidad hace de este acumulado intelectual, esta frase que Marx, esta idea del intelecto social, ¿no? Son las máquinas, la ciencia, se vuelve cada vez más determinante en nuestras vidas, ¿no? El sujeto, para poder lidiar con eso, tiene que también ser más ilustrado. Entonces, yo creo que es muy importante tener esa... ¿Qué quiero decir con esto? Que yo creo que hay que recuperar esta idea de Gramsci de la elevación del nivel intelectual y moral. Decía Gramsci, o sea, la educación tiene, y eso tenemos que imaginar en términos concretos, qué tipo de personas nos imaginamos. Concretamente. ¿Cuál es su capacidad de elaborar, por ejemplo, ideas? Eso tenemos que tenerlo y luego yo creo que a los actores de la educación hoy día le compete un ejercicio, yo diría, de rebeldía constructiva. ¿En qué sentido? Primero, ruptura, con un pensamiento educacional centrado en la optimización, propio del gran paradigma neoliberal, que el problema es cómo imagina la educación como un proceso susceptible de ser apropiado bajo el valor, digamos. Se puede ser que es un proyecto intelectual robusto de parte de ellos, digamos, o sea, de cómo medir, cómo motivar, por ejemplo. Si una vez que yo le quito al profesor la tuición sobre su trabajo, después tengo que motivarlo, y viene un montón de coaching, y eso le llaman calidad, eso es lo más chistoso de todo. Entonces, primero un ejercicio yo diría, de ruptura, y luego diría que un ejercicio de descorporativización. Yo creo que el gran peligro acá es que el acto educacional termine simplemente en una cuestión corporativa particular. En el caso del profesor, el sueldo; en el caso del estudiante, su derecho a ser cliente. Creo que esto está presente también, de algún modo, en algunas manifestaciones de la acción social estudiantil. Entonces, este ejercicio de rebeldía, de descorporativización, en mi opinión, debiese tender a la imaginación de futuros posibles y luego la articulación de la lucha educacional con otras luchas, ¿no? O sea, la desmercantilización de la educación no puede ser, yo creo que esto es muy importante, no puede, la construcción de una pedagogía o de una educación pública del siglo XXI tiene que estar vinculada a una idea distinta de país, de desarrollo, ¿no? Eso es transversal. Por eso yo creo que mucho de la respuesta a esto tiene que ver con la articulación, con cosas que no están en la semántica hoy día de lo pedagógico como lo entiende el neoliberalismo. Y vuelvo a insistir con el problema de los cuidados, por ejemplo, que no está en la semana, no lo vemos. El problema, aunque los profesores lo hacen todos los días.
Si muchas de estas cosas no hay que inventarlas. Si, lo que pasa es que a los profesores no los dejan trabajar, que es otra cosa. No les tienen con los portafolios, CIMSE, digamos unas camisas de fuerzas para poder producir cantidades de CIMSE, y todo lo que hacen lo demás, que es lo interesante, no aparece. Entonces, yo diría que imaginar esos horizontes posibles, evitar la corporativización y vincularse con el movimiento popular en general, digamos, que de hecho el movimiento del 18, el movimiento de octubre, ¿no? Se incuba la lucha educacional, sin duda, ¿no? Sin duda se incuba la lucha educacional. De alguna manera, la suerte de la lucha educacional está vinculada a ese movimiento. Yo creo que por ahí va un camino que, insisto, entonces, para el tema, yo bajándolo al problema, por ejemplo, de la juventud, ¿no? Que la radicalidad para mí está en imaginar esos horizontes posibles y no tanto en la drasticidad de los métodos con los cuales se lucha. Porque se puede luchar por muchos métodos, digamos, pero la radicalidad está si efectivamente estás imaginando más allá. Subido a los hombros de gigante de esta experiencia del canal del distrito de la zona de la provincia de San Carlos y otras, somos capaces de imaginar más adelante. De algún modo, con esto finalizo, este país nunca se ha inventado, nunca ha sido inventado por fuera de su oligarquía castellano-vasca. Siempre hemos sido las calles llenas de Isidora Goyenechea, ellos construyen la ciudad. Por eso creo que en el gesto de ir a Plaza de la Dignidad hay un gesto fundacional de Santiago también, ¿no? O sea, los sectores populares que llegaron a las periferias en la urbanización, ¿no? Luego se toman la ciudad y la crean. Entonces, yo creo que la imaginación en ese proceso, la radicalidad de esa imaginación, es clave para que esto tenga un horizonte. Y no sean entonces solo luchas por la sobrevivencia, luchas por el retiro número 4.500 del 10%. Eso. Muchas gracias a ambos por todas sus respuestas. Elena nos va a leer las preguntas que han ido llegando. Sí, la verdad es que puse recién en el chat que pueden hacer preguntas por el mismo chat o pedir la palabra, pero al parecer no hay preguntas. Acá hay una. Dice, en el entendido que los sistemas de escolarización obligatoria, entre otras, una función habilitante, ¿en qué medida la expulsión y discriminación arbitraria es un instrumento de gestión de lo anómalo? Lo planteo entre la tensión entre las identidades normativas, no normativas y la escolaridad, la libertad de enseñanza de instituciones privadas, cristianas, católicas y el financiamiento de Estado y la subvención. No sé si alguno quiere responder a esa pregunta o comentario. Yo puedo comentar algo genérico, ¿no? Lo que pasa es que la pregunta involucra muchos, a ver, es como una pregunta muy existencial. Tiene, en el fondo, es como que la persona, quien no necesariamente si es la persona que pregunta, pero se pone en el lugar de alguien que está recibiendo todas las estructuras que están en funcionamiento y que colisionan entre sí, que son parte del sistema educativo. Entonces, por un lado, hay que entender que estas estructuras, y ya voy a decir algunas, por ejemplo, la obligatoriedad de la educación, ¿ya? Que se menciona allí. Todas estas estructuras tienen una historia, y es muy importante no olvidar esa historia, ¿ya? Porque cuando surgen bajo ciertos principios políticos y sociales que los sustentan. No solo teorías, sino que ciertas demandas o ciertos requerimientos. Luego, en la misma institución, en su funcionamiento, va trastocando estos principios. Es un fenómeno bastante complejo, que es histórico, que es político y es sistémico, los puede ir trastocando. Entonces, por ejemplo, la obligatoriedad hoy día de la educación puede ser leída como una imposición. Sin embargo, en su origen, en 1920, está asociada a un derecho, ¿cierto? Para resguardar y asegurar que todos los niños que andaban muertos de hambre en la calle pudieran tener una educación, vamos a decirlo en palabras actuales, digna. El modo de asegurarlo en las sociedades occidentales era resguardar, incluso no se habla de derecho en 1920,
Eso se va a instalar después, está más fuerte en la década del 30 y 40, en los textos. Pero sí se habla de que es necesario, ¿no? Pero es por eso. Y hoy día, los fenómenos que se generan al interior de la escuela como sistema, como van generando contradicciones porque se le introducen otras estructuras, como las que aquí se nombran, por ejemplo, en el fondo la competencia, fenómenos de discriminación, hace que se experimente la escolaridad, el tránsito a través del sistema, se experimente como una prisión, una carga, etc. Entonces, para poder responder a ese cuestionamiento, que es súper legítimo, no podemos olvidar la historia y hay que ver qué es lo que hay que recuperar, porque es una pregunta política hasta filosófica. O sea, ¿deberíamos decir que debe haber solo libertad? ¿No debería quedar resguardada como un derecho y obligatorio? Pregunta a la nueva Constitución. Otra cosa es que como ha venido funcionando, genere estas distorsiones. Más otras que aquí se mencionan en la pregunta. Y cuando en la década del 60 y 70 este sistema colapsa en las sociedades occidentales, porque no fue solo acá, bueno, expulsa a aquel que no se adapta a esas normas entendidas desde un principio que no reconoce las diferencias, o no reconocía las diferencias, ¿cierto? Y aunque fuera de una escuela pública. Entonces, creo que hay que desmalezar un poco estos elementos que se van encontrando entre sí en la vivencia, ¿no? Para poder mirar con claridad y decir, bueno, con esto me quedo, con esto no me quedo. Pero efectivamente, la expulsión, cuando se vio en la década del 60, 70, tenía que ver con, en el fondo, que la escuela no se hacía cargo de esas desigualdades de base social, y por lo tanto no se hacía cargo del problema, cosa que hasta el día de hoy sigue sucediendo. Sigue sucediendo. La educación de adultos tiene un alto componente hoy día de jóvenes que son desertores del sistema. Son más de 5 millones de personas que no han terminado la educación y que están en modalidades de educación de adultos. Y es un desafío enorme, y básicamente, o sea, no es básicamente, pero yo creo, esta es mi apreciación, tiene que ver con no solo el tema de la desigualdad y todo lo que estamos hablando, hay una crisis de sentido de la educación. ¿Para qué me educo en esta sociedad? Y que uno lo detecta también con los estudiantes, que están estudiando, ¿para qué estudio esta carrera? ¿Qué voy a hacer con esto? Claro, porque la sociedad no te da esas certezas, no te las da. Y en la crisis de régimen que estamos, bueno. Entonces, hay que apelar, y ahí ya es un tema, no sé, a ideales, a algunas utopías posibles, y tratar de llevarlas a la práctica. Esa es una salida. Po. La otra es estar fuera, y la otra no sé. Pero ese es el contexto en el que estamos. Gracias, profe. Otro comentario que hay en el chat, que es de Constanza Astorga, dice: la psicopedagogía me enseñó una forma de educar y aprender utópica para mí hasta ese entonces, francamente hasta hoy. Ponía en el centro la formación de la autonomía de los estudiantes, concibiendo el aprendizaje como una construcción activa, como un proceso que necesita de habilidades y contenidos diversos. Además, toda metodología de aprendizaje parte desde el desarrollo real de las personas, es decir, desde lo que sabe, desde su edad y de sus características del desarrollo. También nos enseñaron de pedagogía bajo el lente de muchos autores. De ellos se aprende que la educación debe ser pública, es decir, que toda la ciudadanía pueda construir y aportar su construcción y directriz. Yo como psicopedagoga me frustra que no se hable de esto cuando se habla de educación, si es la educación misma. Es una opinión que me parece bien buena de Constanza. Me gustaría agregar algo que yo creo que este ejemplo es súper bueno. O sea, la pregunta, y ambas se relacionan, ¿no? Es bueno porque precisamente aquello que permite una comprensión mejor de este fenómeno es romper el saber
que arrastramos vinculado a la pregunta mercantil por la educación, que cómo la mido, cómo la optimizo, ¿no? Fíjate que me acuerdo que me tocó ir a la presentación de una propuesta para escuelas para chicos y chicas que habían abandonado, digamos, que se llaman las escuelas de segunda oportunidad, que le llamaban yo me pregunto cómo un chico de 10 años va a tener una segunda oportunidad. Como, todavía no es responsable de nada. Bueno, el caso es que en todo el texto de la propuesta, que era largo, y yo lo pasé entero, no había ningún concepto para comprender a esa persona que no fuera negativo, un punto de vista analítico. El desertor, el vulnerable, siempre es un sujeto carente de algo. Entonces, claro, tú podrías no expulsarlo. Entonces mañana yo te digo, mira, sabes que no puedes expulsar a nadie, pero si igual lo estás viendo como un sujeto carente, si ya lo expulsaste. Si la única, porque tu única forma de comprender a esa persona es como el no algo. Entonces yo me imagino cómo deben ser las cosas, o veo las cosas, y luego voy para allá y digo, acá no hay esto. Entonces, ¿qué tiene que ver con recuperar la pregunta, yo diría, sobre la idea de la educación real y no solo el problema de la escolarización? Es comprender lo que está ocurriendo en Chile también como un terreno de potencialidades. Es decir, observar al sujeto por lo que sí hace, por lo que sí es y sus posibilidades. Que hay algo muy bonito en esto que dice Gramsci, cómo entendía el anticlericalismo, ¿eh? Que decía que no tenía que ser iluminista. Entonces, de alguna manera, nuestra ilustración, y yo creo que eso también es un desafío para la pedagogía chilena, la vía chilena a la ilustración tiene que partir de cómo es realmente la gente. Una colega investigadora en educación sobre el tema de lectoescritura me decía que el gran problema, que después de mucho tiempo estudiar, ella se había dado cuenta que el problema en Chile es que los papás y las mamás no hablan con los niños. Que en Chile, a diferencia de Argentina, y quizás esto es simplemente pura especulación, ¿no? Quizás por eso nosotros somos poetas y los reyes del chiste corto y los argentinos son verseros y escriben novelas, ¿no? Porque ellos conversan más. Entonces, yo decía, ok, pero entonces ese es un dato para nosotros. ¿Cómo construimos, cómo vemos ese problema, no como un problema negativo, sino que entonces cómo sí se comunica ese sujeto? ¿Cómo sí razona? ¿Cómo sí es? Porque tú eres de una manera, tú piensas de una manera, tu cognición también ocurre, sino es que esto de que la gente en Chile sea analfabeta funcional es entre comillas, porque los sujetos se entienden igual. ¿Pero cómo? Entonces, tú a partir de eso, tú construyes tú haces una lectura de la sociedad y dices, cómo la escolarización tal servicio, entonces, y ahí lo puedo conducir, pero no puedo negar ese proceso. De lo contrario, tú todo el rato estás construyendo escuela, como digamos, por situaciones ideales, digamos, que te explotan una y otra vez, ¿no? A mí, en el caso, yo conozco más que la educación superior, que la he estudiado más. Mucho del problema hoy día del estudiante primera generación y del resultado de la masificación, porque recién el Consejo Rector en la Universidad Tradicional están viviendo hoy día ese proceso. Lo están viviendo ahora, y es lo que trata de resolver el PASE. Tiene que ver con esto, con que al estudiante se le hace sentir mal como si es un estudiante que no fuera valioso. Cuando en realidad tiene proceso de cognición, tiene proceso de trabajo, lo que hace es que lo hace de otra manera, porque arrastra a otros. Entonces hay que estudiar esa manera en un sentido positivo. Yo creo que es un gran desafío, por ejemplo. ¿Qué está ocurriendo? ¿Cuál es el efecto pedagógico hoy día de las redes sociales? Que los chicos hablen como mexicanos, ¿no? Porque ven YouTube. ¿Qué está ocurriendo con el Instagram? ¿Qué está ocurriendo con una serie de cuestiones que habría que investigar en este punto de vista? Entonces yo creo que por ahí uno puede construir un saber no solo para impulsar, sino para integrar de verdad, incorporar de verdad. Eso. Muchas gracias por sus respuestas. En vista de que ya no hay preguntas y por el tiempo igual vamos a dar por cerrada la actividad. Le agradecemos infinito a los dos por aceptar la invitación, de verdad. Es muy importante para nosotros este espacio. Así que muchas gracias y el video lo vamos a subir a YouTube. Así que Gracias a ahí lo ustedes, pueden gracias. ver de nuevo. Muchas gracias, que estén bien. Muchas gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias a los asistentes también. Muchas gracias. Chao. Chao. Gracias por la actividad. Chao. Chao, gracias. Chao.